La historia está llena de figuras extraordinarias, hombres y mujeres que, con su vida, forjaron el destino de naciones y el rumbo de la fe. Pero pocos alcanzan el estatus de Elías, un profeta del Antiguo Testamento cuya desaparición sigue siendo un enigma para muchos. Se le conoce como el profeta que no conoció la muerte, aquel que fue arrebatado de la tierra en un carro de fuego, dejando tras de sí una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿a dónde fue el carro de fuego? En los tiempos antiguos de Israel, la nación se había desviado, los reyes habían abrazado dioses extranjeros, y el pueblo se había olvidado de sus raíces. La sequía y la desesperación se extendían por los campos, dejando la tierra árida y los corazones llenos de dudas. En medio de esa oscuridad, emergió Elías, un hombre de la región de Tisbe en Galaad, con una misión clara: de volver a su pueblo al camino correcto. Su voz era fuerte y su mensaje directo. No tenía miedo de enfrentarse a los poderosos, a los reyes, a los falsos profetas que llenaban los templos con rituales vacíos. Elías era una fuerza de la naturaleza, una tormenta en un desierto de complacencia religiosa. Sus acciones no eran solo palabras. Demostró el poder que lo acompañaba con milagros asombrosos. Recuerdo el episodio en el que, en medio de la hambruna, el aceite y la harina de una viuda no se agotaron, alimentándola a ella y a su hijo durante todo el tiempo de escasez. O cuando devolvió la vida al hijo de esa misma viuda, un acto que dejó a todos sin aliento. Estos eventos no eran meras demostraciones, eran pruebas vivas de una conexión directa con lo divino, señales de que el poder que lo impulsaba venía de un lugar superior. Pero su momento más legendario, el que grabó su nombre en la memoria colectiva, ocurrió en la cumbre del Monte Carmelo. Allí se enfrentó a cientos de sacerdotes que adoraban a un dios falso llamado Baal. Elías propuso un desafío. Cada bando construiría un altar y rogaría a su dios que encendiera el fuego. El dios que respondiera sería el verdadero. Los sacerdotes de Baal gritaron, bailaron y se autolesionaron durante horas, pero sus leños permanecieron fríos. Entonces, Elías construyó su altar, lo empapó con jarras de agua hasta que los canales rebosaron, y, con una simple oración, el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras y el agua. Fue una demostración innegable, un punto de inflexión para muchos, un recordatorio del poder verdadero. Sin embargo, el destino de Elías no era terminar sus días en una cama, rodeado de su gente. Su fin sería tan extraordinario como su vida. La historia nos lleva a un día crucial, un viaje final que compartió con su discípulo y sucesor, Eliseo. Ambos caminaban juntos, sabiendo que el tiempo de Elías en la tierra se acercaba a su fin, aunque el modo exacto de su partida era un misterio. Recorrieron ciudades como Gilgal y Betel, y luego llegaron a Jericó. En cada lugar, grupos de profetas se acercaban a Eliseo, preguntándole: ¿sabes que el Eterno te quitará hoy a tu maestro de tu cabeza? Eliseo respondía con gravedad, pero en su corazón había una mezcla de tristeza y expectación. Llegaron a la orilla del río Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. En un acto asombroso, el río se dividió, y ambos cruzaron a pie seco. Era un eco de tiempos pasados, un recordatorio del poder de Moisés y Josué. Al otro lado del río, mientras continuaban su caminata y Elías hablaba con Eliseo, preguntándole qué deseaba antes de su partida, el cielo se abrió, y entonces apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Descendió de las alturas, brillaba con una intensidad que cegaba, sus ruedas giraban con una energía sobrenatural. Elías, sin un momento de duda, fue alzado hacia el carro. En un instante, fue separado de Eliseo por ese torbellino ardiente. Eliseo, observando, exclamó con angustia: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Y ya no lo vio más. Elías ascendió a los cielos, desvaneciéndose en la inmensidad azul, dejando solo el manto que había caído de sus hombros, recogido por Eliseo como símbolo de la herencia de poder y espíritu. Este evento es único. La mayoría de los seres humanos nacen, viven y mueren, pero Elías, como antes Enoc, parece haber desafiado esa ley universal. ¿Qué significa esta ascensión? Para muchos, es una prueba de que el poder divino puede trascender las limitaciones de la carne y el tiempo. Es una señal de que existen otros reinos, otras dimensiones más allá de nuestra comprensión terrenal, a las que los justos pueden ser llevados. Su partida no fue un funeral, sino un tránsito. La historia de Elías no termina con su ascensión. Las profecías bíblicas hablan de su regreso. En el libro del profeta Malaquías, se anuncia que Elías volverá antes de la llegada de un día grande y terrible, antes de que el Mesías establezca su reino. Esta promesa ha alimentado la esperanza y la expectación durante milenios. ¿Vendría Elías en persona? ¿O su regreso sería simbólico, representado por alguien con su espíritu y poder?
Esta pregunta es fundamental en las tradiciones religiosas. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús realiza milagros y habla con autoridad, la gente a veces se pregunta si es Elías que ha regresado. Más tarde, el propio Jesús identifica a Juan el Bautista como el Elías que había de venir, pero aclara que muchos no lo aceptaron. Esto sugiere una dualidad, un retorno espiritual a través de una figura que encarna el espíritu de Elías, y quizás, para algunos, la esperanza de un retorno literal. Las teorías sobre el paradero y la naturaleza de Elías son variadas. La interpretación más directa es que Elías fue llevado físicamente a un reino celestial, un paraíso, donde vive en una forma transformada o glorificada, esperando el momento de su regreso. Para los creyentes, esto no es una fantasía, sino una posibilidad tangible que desafía nuestra comprensión de la biología y la física. En este sentido, Elías no murió, sino que fue traducido, cambiado, llevado a otro plano de existencia sin pasar por la experiencia de la muerte. Algunos textos religiosos describen cómo los cuerpos de los justos pueden ser transformados, inmortalizados. Elías sería un ejemplo pionero de esto. Otras perspectivas proponen una lectura más simbólica. ¿Podría la ascensión representar el punto culminante de su misión profética? Una partida gloriosa que marcó el fin de una era y el comienzo de otra con Eliseo. Algunos estudiosos sugieren que el carro de fuego podría ser una metáfora de un evento sobrenatural que lo elevó, pero no necesariamente a una ubicación física en el cielo tal como lo imaginamos. Sin embargo, la literalidad del texto bíblico es fuerte, describiendo un carro y caballos tangibles, fuego y un torbellino. La figura de Elías trasciende las fronteras de una sola fe. En el judaísmo, Elías es una figura central. Se le espera en cada casa durante la celebración de la Pascua, donde se le guarda un asiento vacío y una copa de vino, esperando su llegada para anunciar la redención. Su nombre se invoca en ceremonias importantes, como la circuncisión, como un protector de los niños y un mensajero de paz. Su legado es el de un campeón de la fe, un recordatorio constante de la fidelidad a los principios divinos. En el cristianismo, es un profeta venerado. Su ascensión es un presagio de la resurrección y la promesa de vida eterna para los creyentes. Incluso en el Islam se le honra como el profeta Elías Ilíes, una figura de gran sabiduría y devoción. Entonces, ¿a dónde fue el carro de fuego? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La historia de Elías no nos da una dirección, un mapa, o coordenadas celestiales. Nos deja con un misterio que desafía la lógica, y nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra existencia. Fue un hombre de fe inquebrantable que demostró un poder inmenso. Su partida en un carro de fuego es una de las imágenes más potentes y enigmáticas de la literatura sagrada. Nos recuerda que lo divino a menudo opera más allá de lo que vemos o comprender completamente. Elías nos dejó no solo su manto, sino también una profunda enseñanza sobre la fidelidad, el coraje y la trascendencia. La pregunta de su paradero sigue siendo una invitación a la reflexión, a la fe, y a la aceptación de que algunos misterios, por su propia naturaleza, están destinados a permanecer sin una respuesta definitiva, alimentando la imaginación y el espíritu humano a través de los siglos. Y así, el profeta que desafió a la muerte, sigue viviendo en el misterio de su viaje final, en ese carro de fuego que desapareció en la inmensidad del cielo, llevándose consigo un secreto que aún esperamos descubrir.